como para que vean alguna utilidad. Entonces, superamos un tema de oscilaciones y ondas. Y lo que viene, que son varias semanas, está relacionado con electromagnetismo. Entonces, más o menos, todos los libros se estructuran así. Primero, la parte de cargas estáticas, luego cargas en movimiento. Entonces, cargas en movimiento está relacionado con circuitos, ¿verdad? Y luego la parte de magnetismo. Por último, vemos la parte de ondas, que es ondas electromagnéticas, que es un resultado de la parte de cargas en movimiento. Digamos, una onda electromagnética es un campo eléctrico más un campo magnético. Entonces tenemos primero que ver campos eléctricos y campos magnéticos para luego pasar a la parte de óptica. Ok, esta parte es muy descriptiva. Voy a ver si voy rápido, ¿verdad? Porque tenemos como hora 20 de clase, creo que sí lo vemos todo. La parte matemática más importante es la parte de fuerzas y campos. Eh, eso es vectorial. Entonces hay que recordarse un poco de vectores. Y, y lo demás es, es conceptual. Entonces, revisar el libro un momento. Voy a ir por esta parte. Yo imagino que ya ustedes lo han visto en algún curso de química. ¿Verdad? Primero, carga eléctrica. Entonces, lo que vemos o lo que siempre pensamos con carga eléctrica son electrones, ¿verdad? Entonces, los portadores de carga eléctrica negativa son los electrones. Y los portadores de carga eléctrica, pero de signo positivo, son los eh, protones. Eso, digamos, por ejemplo, aquí está esta imagen, ¿verdad? Recordando de que la materia está constituida por átomos y los átomos tienen tres elementos: protones, neutrones y electrones. Los que tienen carga son protones y electrones. Entonces, los neutrones pues son neutros, claramente, y esto que está aquí sería una imagen de una visión del átomo clásico. Cuando vamos a fundamentos de mecánica cuántica o de teoría cuántica, creo que le titulé, entonces ya lo veremos con un poquito diferente ese átomo. El electrón es el que está dándole vueltas al núcleo y el electrón puede moverse, ¿verdad? El electrón depende de cómo esté su enlace con el átomo, puede o permanecer en el átomo, ¿verdad? En su orbital, o puede saltar o puede tener un movimiento, pensando en orbitales, por ejemplo, o perdón, en enlaces metálicos, por ejemplo, donde ya los electrones tienen más movilidad y pueden moverse en un material. Este, por ejemplo, cuando pensamos en cargas estáticas, vamos a hablar de electrostática. Es electrostática, cargas estáticas, ¿vale? La misma palabra lo dice. Eso dice cuando los objetos eléctricamente cargados están en reposo. Entonces es cuando las cargas, por ejemplo, los electrones están en reposo, ¿verdad? Tal vez no pensemos en electrones, sino pensemos en iones. Entonces, imagínense que yo tengo una esfera metálica que yo la cargo. Entonces yo le quito electrones o le pongo electrones. Y entonces los átomos pues van a estar cargados, van a ser iones. Entonces tenemos iones en la superficie, ya sea con un electrón extra o sin un electrón. Y entonces ahí estamos en una situación de electrostática.
Después, ¿qué más dice? Dice, las direcciones de las fuerzas eléctricas cuando las cargas interactúan entre sí están dadas por el siguiente principio, llamado ley de cargas o ley de carga-fuerza. Es el que dice que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Ahora dice, la magnitud de la carga sobre el electrón se abrevia como E y es la unidad fundamental, ¿verdad? E es la carga de un electrón. Esa carga está dada en unidades de SI como coulomb. Entonces, un electrón son tantos coulomb, creo que son 1 por 10 a la menos 12 coulomb, menos 19, aquí está. 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, ¿qué dice esa ley? Bueno, es muy fácil. Si yo tengo dos objetos que tienen la misma carga, es decir, por ejemplo, esto está en el libro, esta sería la imagen 15.2. Tengo dos barras de vidrio. Ustedes tienen vidrio, el vidrio está neutro, entonces yo lo que hago es lo froto con un pañito y entonces ella adquiere alguna carga, ya sea porque los electrones, en este caso específico, ¿verdad? Que está positivo, es que los electrones se transfirieron de la barra de vidrio al pañito o la felpa con la que yo le pasé. Entonces, si tengo vidrio y le hice ese proceso, los dos van a tener la misma carga, que es lo que se ve acá. Entonces, si yo trato de acercar los dos barras, pues ellas van a repelerse. Entonces aquí, para ver el efecto en que se repelen, yo lo que hago es colgar la barra de un cable y acerco la otra. Entonces, la barra va a querer alejarse de la otra, ¿verdad? Porque se repelen. Pero si yo tengo dos barras con diferente carga, en este caso la barra de caucho es la que adquiere la carga opuesta a la de vidrio. Igual yo tengo una barra de caucho, la froto y entonces esas dos se me van a acercar, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción. Esas fuerzas, ahorita lo vamos a ver, está relacionado con la ley de Coulomb. Esta tabla es importante porque se ocupa siempre para lo que son los ejercicios, ¿verdad? Si un ejercicio dice tengo un protón o tengo un electrón que se mueve, etcétera, eso significa vaya y busque cuál es su masa y cuál es su carga. Bueno, voy a leerles esto que son algunas oraciones que están en el libro para ir viendo los conceptos. Dice, decir que un objeto tiene una carga neta significa que el objeto tiene un exceso de cargas positivas o negativas. ¿Verdad? Entonces, carga neta es cuánta carga tiene el objeto. Puede ser positiva, puede ser negativa. Generalmente los objetos están neutros y hay que hacerles un proceso para que adquieran una carga, que eso es lo que viene en la siguiente sección. Después dice, la carga en exceso comúnmente se produce por una transferencia de electrones, no de protones. Creo que eso ya ustedes lo saben bien. Lo que tiene movilidad son los electrones y los protones pues van a estar más, si es un sólido van a estar quietos y si es un líquido van a estar bastante quietos comparado con los electrones. Dice, puesto que las cargas eléctricas, puesto que la carga eléctrica neta sobre un objeto es el resultado de una deficiencia de un exceso de electrones, siempre debe ser un múltiplo entero de la carga sobre un electrón. Eso es que la carga, bueno, uno le dice que la carga está cuantizada. Dice, un signo más o un signo menos indicará si el objeto tiene una deficiencia o un exceso de electrones. Dice, para que la carga neta
Dice así: para la carga neta de un objeto podemos escribir Q igual a NE y con el signo más o con el signo menos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un electrón, entonces tal vez devolvámonos para acá. La carga neta de un electrón es negativa. Y aquí el detalle está en ponerla positiva. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, que yo tengo una esfera metálica cargada con 100 electrones, entonces, ¿cuál es la carga neta de esa esfera? Los 100 electrones lo multiplica por la carga de un electrón. Aquí el detalle está en que la carga neta tiene que ser negativa porque son electrones. Entonces, esta E la van a colocar positiva, porque aquí tiene el signo, ¿verdad? Ustedes en esa E ponen 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. No importa si es electrón o protón. Y después, si ustedes saben que hay un exceso de electrones, entonces la carga neta es negativa. Y si hay un exceso de protones, o no serían protones, que hay una deficiencia de electrones, se pone positiva, para que no haya confusiones con ese signo. Decimos que la carga está cuantizada, lo que significa que esta se presenta como un solo múltiplo entero de las cargas electrónicas fundamental. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo que es que la carga está cuantizada. Eso significa que solamente podemos meter números enteros de una cantidad. Eso es cuantizar. Números enteros de una cantidad. En este caso, la cantidad son electrones, ¿verdad? Yo no tengo medio electrón. Yo tengo un electrón completo. Entonces, el quantum sería el electrón. 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Entonces decimos que la carga está cuantizada. Eso es cuantizar. Si hay dudas, me indica. Dice, para tratar con cualquier fenómeno eléctrico, otro importante principio es el de conservación de la carga. Dice, la carga neta en un sistema aislado permanece constante. Esto también es importante. Entonces tenemos cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen y que la carga tiene que permanecer constante. Los electrones no van a desaparecer, los electrones se van a mover. Entonces, si yo tengo un sistema aislado, recuerden que un sistema aislado es que no hay transferencia de masa o de energía a través de las fronteras del sistema. Entonces dice, si yo tengo un sistema aislado, pues los electrones se tienen que haber movido dentro del sistema. Si pensamos que el sistema es un cuadrito, entonces los electrones están en algún lado en el sistema, pero no pudieron salir del sistema. Ahora, eso es un poco difícil porque, por ejemplo, ahorita vemos inducción donde metemos electrones a la Tierra, entonces el sistema es un sistema abierto, ¿verdad? Entonces es más fácil pensar en que los electrones no se desaparecen por sí solos, sino que se mueven, ¿verdad? Tal vez un ejemplo, un sistema aislado podría ser un circuito, ¿verdad? Donde los electrones van y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta. No se desaparecen, sino que siguen ahí en el sistema. ¿Dudas hasta el momento? Todo en orden, eso ya lo sabían, en algún momento lo vieron. Ok. Lo que sigue dice carga electrostática. Y bueno, ustedes pueden leer ahí donde hablan de qué es un material conductor, qué es un semiconductor, qué es un aislante. Creo que ya ustedes lo entienden,
¿verdad? Un conductor permite el paso corriente, un aislante no permite el paso corriente. Ahora nosotros cuantificamos cómo es ese paso de corriente a través de la resistividad o el inverso, que es la conductividad. Entonces, más o menos es este número que está acá. Entonces, un material aislante tiene una resistividad grande y un material conductor tiene una conductividad grande o una resistividad pequeña. Y va a depender de cada material, ¿verdad? Es de que dependa de cada material, es que depende de la parte física y química. Aquí lo que no me gusta de esta descripción es el semiconductor. Para mí eso está erróneo, porque un semiconductor lo ponen como algo intermedio, como que si fuera una resistividad intermedia, y eso no es así de simple. Un semiconductor es un material que o no permite el paso corriente o permite el paso corriente, ¿verdad? Dependiendo de, por ejemplo, la temperatura, el campo eléctrico o otros factores externos. Eso es un semiconductor. Entonces, por ejemplo, las computadoras tienen semiconductores, entonces ese que permite o no permite el paso corriente está relacionado con la parte de ceros y unos de programación y otro poco de cosas. Entonces no es tan simple. Nada más se los dejo ahí colgando. Esto lo pueden leer en detalle, como les dije. Ahora veamos la parte que tal vez me parece más importante, que es bueno, primero el electroscopio y luego las formas de cargar los materiales. Voy a ponerles un video de YouTube. Creo que no van a poder escuchar el audio. Ok, yo creo que ya. Entonces, un electroscopio, a ver si lo pronuncio bien, electroscopio, sí, es este dispositivo que se ve acá. En el libro está dibujado. Es como una especie de varilla metálica, ¿verdad? Todo metálico porque el metal es buen conductor. Entonces es una varilla y aquí abajo tiene como una, en este caso es como una aguja. En el libro habla de un papelito. Ustedes pueden después buscar en internet y hay algunos caseros donde le ponen papel aluminio. Aquí tiene una graduación para ver cómo es ese ángulo. Y luego tiene aquí esta bolita que es para inducir la carga. Entonces veamos a ver qué pasa. Demostrando en el electroscopio que el objeto va a quedar cargado con carga positiva. ¿Ustedes escuchan el audio? Sí, profe. Froto las dos varillas, una de un plástico, otra demostrando en el electroscopio. Colegio Nocturno Guillermo Rauso. Vamos a hacer una carga por inducción, demostrando en el electroscopio que el objeto va a quedar cargado con carga positiva. Froto las dos varillas, una de un plástico, otra de otro. La varilla roja vamos a decir que tiene carga
negativa, acerco al electroscopio y veo que la aguja se abre. Por lo tanto, la varilla roja está cargada, la varilla blanca también, acá estoy demostrando que está cargada, ¿sí? Bien, tengo las dos varillas cargadas, una con una carga, otra con otra. Acerco la varilla roja con carga negativa y está sucediendo que los electrones se alejan lo más posible de la esfera superior para alojarse en la aguja. Queda representado de esta manera. Ok, aquí él hizo un dibujito representando lo que está ocurriendo. Entonces tenemos las dos varillas, él frotó las varillas para producir una transferencia de electrones. Entonces de la varilla blanca, bueno, inicialmente están neutras, ¿verdad? Neutro es, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces llega y los frota, entonces hay una transferencia de electrones de una hacia la otra. En este caso él dijo, bueno, hay transferencia de electrones de la varilla blanca a la varilla naranja. Y voy a acercar esa varilla naranja para comprobar de que ahí hay carga. Entonces él llegó, la acercó aquí, pero esto es un material conductor. Entonces él va a percibir de que hay una varilla con carga negativa cerca. Eso es porque los objetos cargados, ya lo vamos a ver ahorita, eh, emiten o generan un campo eléctrico. Entonces la varilla genera un campo eléctrico y siente el campo eléctrico. Bueno, es esto, el electroscopio inicialmente está neutro. Se le acerca la varilla y sigue neutro. Pero aquí lo que ocurre es que hay una transferencia de electrones porque tenemos electrones aquí que van a sentir estos electrones. Y si ustedes recuerdan, cargas iguales se repelen. Entonces los electrones van a ser repelidos por esta varilla. ¿Ok? Ellos se quieren alejar de la varilla porque tienen la misma carga. Entonces se van a alejar y se van a ir al otro extremo del aparato, que son las agujas. ¿Ok? Entonces aquí él lo representó. Las cargas que tienen la misma carga que la varilla van a ser repelidas y van a estar en, en esta parte que es como una aguja. Y como eso tiene movilidad y son de la misma carga, entonces se van a levantar, porque ese es el movimiento del aparato. Aquí, como, como los electrones se alejaron, entonces van a quedar con una carga positiva localizada en la parte de circular y los electrones se almacenan abajo y lo que percibimos, eso es lo bonito de este experimento, porque nosotros vemos las cargas, nosotros no las vemos, pero aquí estamos viendo el efecto de las cargas. Ahora una pregunta. ¿Cuántas o cuánta cantidad de electrones hay aquí comparado con los protones o con los iones? Digamos, si aquí repelió 10 electrones, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos protones hay aquí? ¿O cuántas cargas positivas? ¿Alguna idea? Si esto llegó y repelió 10 electrones, aquí tiene que haber la misma cantidad, 10, pero de la carga opuesta, porque el objeto estaba neutro antes de acercar la varilla. ¿Ok? Entonces, si aleja la varilla, pues vuelve a ser neutro. Y
neutro, usted se da cuenta que su aparato está neutro porque la varilla está abajo. ¿Sí? La varilla con electrones en exceso, los electrones, muchos electrones se alejan hacia la aguja y esta se va a separar. Después vamos a tocar con el dedo. ¿Y qué sucede? La aguja desciende. Eso significa que se descarga esa zona, o sea que queda neutro, porque los electrones se alejan lo más posible de la varilla y lo logran yéndose hacia mi dedo. Bien, cuando retiro el dedo y la varilla, ¿qué sucede con la aguja? Se separa. Quiere decir que el electroscopio quedó cargado. En el momento... Ok, entonces vieron lo que hizo. Una vez que él indujo una carga o un exceso de carga en el otro extremo de la varilla, él tocó el aparato e hizo que estuviera neutro, porque le dio otro camino a los electrones. ¿Ok? Él le dio un camino a los electrones, entonces el sistema se descarga o se reacomoda para que quede neutro. Cuando llega y quita la varilla, entonces se vuelven a reacomodar las cargas. Entonces, como él quita la varilla y quita el dedo, primero quita el dedo y después quita la varilla. Entonces, resulta que sí quedó una carga neta. Una carga neta En el momento en que yo toqué la varilla con el dedo, lo que sucedió fue una descarga a masa o a tierra. ¿Sí? Los electrones se alejaron lo más posible y la parte de la aguja con la varilla quedó neutro. Ahora, esto que hizo este señor acá, esto de acá, eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Aquí quedó neutro, ¿verdad? Entonces siempre que está neutro, vemos que el aparatito está abajo, ¿verdad? La aguja baja. Y esto que se ve acá es muy, muy común, que es decir, imagínense, también está en la figura 15.6, se le llama descarga a tierra. Básicamente es como darle un camino diferente a los electrones, ¿verdad? Donde cualquier cantidad de electrones puede salir, siempre y cuando, bueno, esa cantidad de electrones va a depender de la varilla, ¿verdad? Cuántos electrones de la varilla son, la palabra sería, son inducidos por la varilla. Entonces, eso se llama tierra. Es nada más un camino extra donde los electrones pueden pasar para que no se asusten. ¿Okay? neutro. Ahora bien, tengo carga ahí. Supuestamente tengo carga positiva. ¿Cómo lo puedo corroborar? Bien, si acerco nuevamente la varilla que sé que tiene carga negativa, y si el electroscopio tiene carga positiva, debería cerrarse. Acerco y lo que hace es cerrarse levemente. Me alejo y se abre de nuevo. Las cargas positivas se vuelven a redistribuir en todo el sistema. En realidad son las negativas las que se mueven. Recordemos que las cargas positivas quedan fijas. Ahora voy a acercar la varilla blanca que tiene carga positiva. ¿Qué pasa? Más electrones se acercan a la parte superior y queda con más cargas positivas en exceso en la parte de la aguja. Por lo tanto, aumenta su separación. Bueno, para terminar, podemos descargar con el famoso cable a tierra. Toco con la mano y descargamos el electroscopio. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Indujo carga positiva en el aparato. Entonces, si él está cargado, se muestra una separación de la aguja, ¿verdad? Un ángulo.
Y después compruebo la carga de esa aguja acercando la negativa, ¿verdad? Porque si acerco si él está positivo, acerco la negativa, este, los, él todavía tiene electrones, ¿verdad? Recuerden que son un montón de electrones. Entonces, electrones que estaban ahí en la bolita, baja. Y abajo estaba también positivo, entonces se neutraliza. Y si acerco la barra blanca, que está positiva, entonces va a hacer que los electrones suban a la bolita. Y eso hace que la parte de abajo esté todavía más positiva. Entonces se va a subir más. Entonces ahí es curioso porque en este experimento estamos viendo las diferentes formas de cargar. No sé si hay dudas, algún comentario. Entonces eso que vimos es más o menos esto que está en las imágenes del libro. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ok. Entonces, este es el electroscopio, donde aquí está neutro. Vea que tendríamos la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Eso es más y menos es simbolizando eso, ¿verdad? Positivo con negativo, tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí hay 3 positivos y 3 negativos. Significa que está neutro. Acerco una barra cargada negativa, que sería la anaranjada en el video. Y eso hace que estas dos cargas negativas bajen. Y entonces aquí quedarían solo cargas positivas. Y abajo pues quedarían cargas negativas. Eso hace que el aparato suba. Y luego tenemos que si acercamos una barra positiva, va a alejar. Lo correcto sería decir, va a acercar cargas negativas de abajo, de aquí abajo, hacia arriba, ¿verdad? Porque serían los electrones que se mueven. Eso hace que aquí queden los átomos sin un electrón, sea positivo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, nosotros no vemos cuál es la carga, pero vemos su efecto. Y su efecto es que se levanta. Entonces, ¿verdad? Dice procesos que generan cargas electrostáticas. Cargas por fricción. Entonces, el hecho de frotar la barra blanca con la barra naranja, estoy traspasando electrones de una a la otra. Eso se llama carga por fricción. Después dice carga por conducción o contacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en el video no se ve, pero por ejemplo, si yo tuviera algo cargado negativo con algo neutro y yo lo toco, entonces hay una transferencia de los electrones negativos a los electrones, perdón, de la esfera negativa a la esfera neutra, porque los electrones siempre van a querer separarse lo más posible. Entonces eso es como el truco. Ustedes piensan, aquí tengo tantos electrones, pero si los electrones pueden moverse, lo van a hacer, porque ellos entre sí mismos se están repitiendo. Cargas por inducción, que eso sí se ve aquí, que viene a ser esto que está acá. Cargas por inducción es que yo dentro de un objeto que está neutro, movilizo los electrones. Entonces, por ejemplo, aquí estoy movilizando los electrones hacia abajo y aquí estoy movilizándolos hacia arriba. Entonces tengo una parte del aparato que está cargado por inducción. Bueno, en realidad todo, pero llega como polarizado. Y luego dice separación de cargas por polarización. Entonces, polarización en este contexto es tener un objeto
por ejemplo, esto, un objeto donde tenemos una parte que está positiva y una parte que está negativa. Entonces eso es polarización. Y bueno, ya recordarán de química que hay moléculas polares, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, que de hecho en la figura 15.7 está el agua ahí de ejemplo, que el agua tiene una o más carga negativa de un lado que del otro. Entonces, más o menos es la misma idea. Tenemos más carga negativa en este lado que en este, ¿verdad? Entonces, eso es carga por inducción. No, perdón. Esto es inducción, esto que estamos viendo es polarización y carga por inducción es, por ejemplo, cuando el señor llegó y tocó esta parte de acá y quedó cargado porque le dio un camino a los electrones, entonces eso es carga por inducción. Darle un camino extra a los electrones para que se quede cargado de un solo tipo. Eso es carga por polarización. Entonces dice, ¿cuántos de estos procesos están involucrados en el video anterior? Fricción, inducción, polarización. Conducción no, porque no, para la conducción tendríamos que haber tocado, por ejemplo, con la varilla y ver si se cargó o no se cargó, y eso no se hizo en el video. Se podría hacer, pero no se hizo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, lo que queda es fuerza, campo y líneas de fuerza. Okay, sí, son varias cosillas. La fuerza eléctrica, o cuando hablamos de fuerza eléctrica, de una vez tenemos que pensar en ley de Coulomb. No hay otra. Entonces, ¿qué dice la ley de Coulomb? Bueno, que la fuerza eléctrica es igual a una constante por una de las cargas por la otra entre la distancia que separa ambas al cuadrado. La carga 1 y la carga 2 son cargas puntuales. ¿Verdad? Siempre que hablamos puntuales es que puede tener una magnitud muy grande, pero las consideramos concentradas en un punto. Entonces, por ejemplo, podemos tener una carga de 100 newton, perdón, de 100 electrones, pero van a estar pegadas en un punto, ¿verdad? En la realidad eso es muy difícil, pero eso es la conceptualización del modelo. Donde tenemos que R es la distancia entre cargas y K es una constante de un valor. Dice 8.98 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb. O ustedes lo pueden poner 9 por 10 a la 9. Si depende del libro, ustedes van a ver esa K que va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Nada más que aquí lo simplifican como K. Pueden, para que no se asusten, es acá, el 1 entre 4 pi epsilon sub 0 es igual a K. Y bueno, ¿qué dice la fuerza? Bueno, que si yo tengo dos cargas, van a experimentar una fuerza del mismo sentido, pero en dirección o contraria, o viendo una hacia la otra. Y eso va a depender de la ley de cargas, ¿verdad? Que decía, las cargas de igual magnitud se repelen. Entonces, si yo tengo dos electrones, ellos van a querer alejarse. Si ellos van a querer alejarse, significa que la dirección de la fuerza es hacia afuera, como alejándose del centro. Si tengo dos cargas de distinta magnitud, positivo y negativo, ellos se van a querer acercar. Entonces, si se quieren acercar es porque hay una fuerza de la misma magnitud, tanto una con la otra, pero en la dirección contraria, es decir, se van a apuntar hacia la otra carga.
En cambio, cuando son de cargas positivas, apuntan alejándose de la otra carga, como se ve acá. La magnitud va a ser la misma. Eso significa que, por ejemplo, si la fuerza es de 5 newton para la carga 1, digamos en esta parte A, para la carga 1, la fuerza es de 5 newton hacia la izquierda y para la carga 2 es de 5 newton hacia la derecha, ¿verdad? Porque la fuerza es un vector, entonces tiene que tener la magnitud 5 newton y la dirección, que es hacia donde apunta, ¿verdad? Derecha o izquierda, arriba o abajo. Si ustedes le hacen un plano coordenado, entonces cuántos grados con respecto al eje X, etcétera. En este curso solo vamos a ver como dos situaciones. Cuando las dos fuerzas están en un plano, ¿verdad? Pero en este caso sería en una línea recta. Aquí. Y, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, y una línea recta siempre va a ocurrir cuando hay dos cargas. ¿Verdad? Siempre es una línea recta. Pero cuando hay tres o más, entonces ahí ya vamos a tener un vector. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, hacer un eje coordenado. Vámonos aquí. Y recuerdan cómo calcular cómo hacer una suma de vectores o cómo descomponer vectores. Voy a poner otro color por acá, por ejemplo rojo. Las fuerzas de Coulomb las piensa como en pares. Entonces, por ejemplo, Q2 y Q3 experimentan un par de fuerzas. Dependiendo de cómo sea esa fuerza, este, digamos que va a ser hacia afuera. Entonces, esa vector verde va a tener la misma magnitud y en este caso dirección contraria porque estoy suponiendo que son positivas. Además voy a escribirlo. Más y esto también. Entonces aquí la fuerza va a ser entre Q3 y Q2 va a ser la misma pero en dirección contraria. Entre Q1 y Q2 vamos a tener la misma pero como la carga es igual entonces en dirección contraria. Esto no era. Nada más que esta magnitud de este vector verde claro va a ser diferente a la del vector verde oscuro, porque la ley de Coulomb solamente involucra dos fuerzas. Entonces hay que calcularlas de dos en dos. Y voy a hacer aquí otra fuerza que va a ser rosado de Q3 con Q1. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la fuerza de Q2 con respecto a Q3 o de Q3, perdón, de Q2 con respecto a Q1 y de Q3 con respecto a Q1, que es esa que está acá y esta que está acá. Y si ustedes lo notan, aquí ya viene 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3. Ok. Otra cosa que tienen que notar, que está positivo. Y aquí no dice F, aquí dice F minúscula. ¿Por qué? Porque entonces estamos considerando la magnitud. Y para considerar la magnitud correctamente, la recomendación es de que tomen las cargas con valor positivo. Entonces, el valor absoluto de las cargas. Por ejemplo, si aquí hubiera un menos, entonces a la hora de sacar la magnitud de la fuerza la ponen positiva. ¿De acuerdo? Para que no haya problemas con el signo. Entonces, saquen las magnitudes. Son magnitudes positivas. Ahora, ¿de dónde? ¿Qué hago con el signo, verdad? Bueno, el signo yo lo hago a la hora de analizar los vectores. Por eso les pregunté antes, ¿cómo estamos con lo que son vectores? Si yo le pongo dos vectores, ustedes pueden resolverlo sin problemas. Ok. Si yo les digo sumen los dos vectores rojos, ustedes pueden hacerlo. Profe, la verdad yo no me acuerdo. Ok, ¿de Prefiero que acuerdo? me explique a saberle que sí, no me acuerdo. Sí, porque digamos, si no se acuerdan, este es el momento, porque si no, yo asumo que ustedes saben. Profe, la Entonces, verdad es que yo estoy Yo igual. tampoco me acuerdo. ok. Profe, una pregunta. Con, digamos, había que sacar los dos vectores de X y sumarlos. Ajá. Entonces, bueno, el primer paso, dibujar los vectores, ¿verdad? Entonces aquí tengo los dos vectores y esos vectores salen a la hora de considerar la dirección de la fuerza. Entonces ustedes primero tienen que hacer un diagrama, por ejemplo voy a hacerlo aquí. Colocan las cargas, tienen que colocar los ejes. Los ejes está muy raro. Colocan los ejes. Por ejemplo, dicen aquí más Y, más X. No, este es más X, este es más Y. Al revés. Este, la ley de Coulomb dice que Q1 por Q2, pero aquí tenemos tres cargas, entonces eso significa que consideramos nada más las cargas verdes o las cargas rojas para utilizar esta función, o las cargas verde oscuro. Y posiblemente les pregunten cuál es la fuerza neta sobre Q1. Entonces, la fuerza neta sobre Q1 es nada más sumar las flechas de los vectores que están sobre Q1, porque este tiene dos flechas para acá y este tiene dos flechas para acá. Entonces,
Fuerza neta sobre Q1 es esto. 2 flechas. Lo que está aquí no me importa. Si la pregunta fuera fuerza neta sobre Q, ¿cómo se llama esta? Q2. Entonces ustedes suman estos dos de acá. Y así sucesivamente. Entonces ya identificamos cuáles son esos vectores. Siempre los problemas les van a decir como de aquí a aquí hay 2 centímetros. De aquí a aquí hay 5 centímetros. Entonces ustedes empiezan a ver triángulos, ¿verdad? Entonces si tenemos esto. Y entonces ustedes con este triángulo averiguan cuál es este ángulo de acá. Entonces digamos que ya lo averiguaron. Eso depende del problema, ¿verdad? Digamos que ese ángulo se llame cita 2. Y este de acá, ¿verdad? Correspondiente a este vector se llama cita 3. Entonces ya tenemos aquí un ángulo cita 2, un ángulo cita 3, un ángulo fuerza 1, 2, perdón, una magnitud de la fuerza 1, 3. Entonces, vea que el paso previo era averiguar la magnitud de la fuerza de cada uno de los vectores y averiguar la dirección. Y lo que sigue es sumar. Entonces, decimos fuerza neta sobre Q1 es igual a la fuerza 1, 3 vector más la fuerza 1, 2 vector, que es esto que es aquí. Ahora, para realizar esta suma me hacen falta un montón de pasos intermedios. Les voy a borrar un poco. Voy a borrar aquí. Y el paso tal vez número 1 es descomponer los vectores. Entonces, alguna gente usaba una tablita. Yo no sé si ustedes aprendieron con la tablita o no. Esa tablita era componente en X, componente en Y, aquí estoy escribiendo sobre las letras, ¿verdad? Cualquier cosa. Aquí vamos a poner los vectores. Entonces, por ejemplo, pongamos primero el 1, 2. El vector F1, 2. Y aquí ponemos F1, 3. Entonces vamos a descomponer los vectores por cada eje. En el eje X y en el eje Y. Y para eso vamos a usar trigonometría. Entonces, por ejemplo, este de abajo es el vector F1, 2, que está a un ángulo cita 2. Y recuerden que todo vector puede ser descompuesto en varios vectores. Entonces, este de aquí sería el vector F2Y o la componente Y del vector. Y esto de aquí a aquí sería el vector F2X o la componente X del vector. Entonces tenemos un triángulo.
Aquí está el ángulo, cita 2 de nuevo. La magnitud F12, que es esto de acá. Es decir, si ustedes meten 1.9 por 0.9 por que sea Q1 o Q2 entre la distancia al cuadrado, que sería esta distancia, les va a dar un número. Entonces F12 va a ser, por decirle algo, 50 newton. Entonces tenemos un vector y un triángulo con uno de los ángulos cita 2. Entonces significa que el opuesto a este ángulo es con la función seno. Entonces la magnitud F12 seno de cita 2 y el adyacente es con la función coseno. F12 coseno de cita 2. Hasta aquí estamos claros. ¿Entienden por qué la función seno y coseno? Es porque nosotros sí podemos averiguar, digamos, f de 1, 2, y a partir de eso podemos averiguar los demás, teniendo el seno y el cita. Sí, entonces digamos que el ejercicio te va a decir cuántas son esas distancias, te va a decir la magnitud de la carga, entonces con eso ustedes calculan la F, ¿verdad? Pero la magnitud del vector que está en el cuadrante. Pero para sumarlo yo necesito descomponerlo. Entonces, por ejemplo, yo les dije antes sí, que la fuerza fuera 50 newton. Entonces aquí son, y digamos que el ángulo sea, no sé, digamos que dio 30 grados. Entonces decimos 50 newton seno de 30 grados. 50 newton coseno de 30 grados. Eso les va a dar un número. Entonces, ¿cuál sería la componente X de F12? Sería f12 coseno de cita 2. Coseno de cita 2. Aquí es donde revisamos los signos. Aquí. Es positivo porque apunta hacia el eje más X. Ok, ¿cuánto sería la componente Y? Sería menos f12 seno de cita 2. Exacto. Es negativo porque apunta hacia el eje menos Y. Entonces aquí es donde le agregamos el signo. No se lo agregamos aquí. Se lo agregamos aquí en la tabla donde estamos haciendo la suma. Tampoco aquí. Aquí va positivo. Hacemos lo mismo para F3, F13. Entonces aquí está F13. Este es el opuesto a cita 3. Entonces dice F13 seno de cita 3. Y este de acá es el adyacente. Entonces tengo F13 coseno de cita 3. Entonces me voy a la tabla. Tengo que la componente X va hacia más X. Positivo. F13 coseno de cita 3. Y en la componente Y aquí va positivo. F13 seno de cita 3. Ahora aquí quedó interesante porque en las dos dio la función coseno. Pero recuerden que eso no es regla. Puede ser que ustedes le hayan dado este ángulo de aquí y ustedes tienen la opción de trabajar con este ángulo o convertirlo al otro, ¿verdad? 90 menos este de acá. Pero bueno, si usan uno o el otro, eso ustedes lo deciden por práctica. Tal vez ahora que están comenzando, nada más úsenlo con respecto al eje X. Los que ya tienen más práctica pueden usar cualquiera de los dos. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Sumamos.
Sumamos esta casilla, F12 coseno de cita 2 más F13 seno de cita 3 da F neto en X y en la componente Y sumo, pero aquí está el menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, menos 25 más 30 newton. Eso es lo que significa acá. Entonces aquí tengo newton, perdón, eso es, me metí una pantalla acá, me salí. Ahí está. Esto es la fuerza neta, pero su componente Y. Ahora, ya que ustedes tuvieran la magnitud, perdón, la componente X y la componente Y, ¿cómo calculo la magnitud y dirección? ¿Cómo se calcula la magnitud y cómo se calcula la dirección? Profe, una pregunta, ¿en el componente Y no debería quedar la fuerza neta negativa? No, no necesariamente va a depender de los valores. Puede dar positivo, puede dar negativo o puede dar cero. En este Ah, caso, visualmente vemos que da cero, pero depende de su sí, ya problema. entendí. Gracias. Entonces, ¿cómo se calcula la magnitud? ¿Recuerdan? Esto que están calculando acá son las magnitudes de las componentes, no la magnitud del vector total. Entonces, la magnitud era con la fórmula de Pitágoras. La raíz de fnx al cuadrado más fny al cuadrado. Y la dirección era con la tangente inversa. Tangente a la menos 1 de fny entre fnx. ¿Ok? Entonces vea que sí son varios pasos. Son bastantes pasos. Generalmente es lo mismo. Entonces haces el dibujo, coloca los vectores de cada uno de las cargas, revisa bien qué es lo que le están preguntando. Entonces dicen, bueno, están preguntando la fuerza sobre una carga, entonces suma los vectores de esa carga, estos que están acá, este y este. Entonces, averiguo la magnitud con ley de Coulomb, averiguo la dirección con Pitágoras o con las tangentes, con el seno, ley de senos, ley de cosenos. Ahí hay que, depende del problema, ustedes se las ingenian para averiguar cómo es ese ángulo. Y luego sacan las componentes, suman las componentes, buscan la magnitud y buscan la dirección. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Esto es como lo mismo. Si lo ven, aquí el ejercicio ya le daban estos dos ángulos. Entonces, por ejemplo, a la hora de sacar los vectores, utilizan el mismo ángulo. Eso ustedes lo desarrollan con práctica. Entonces, en las tareas ya estaban los ejercicios, sin embargo, traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Esto dice campo eléctrico.
Entonces, para ver cuánto nos queda. Tal vez rápidamente. Y ya 4:45, 10 minutos más. Dice campo eléctrico. Entonces voy a leer lo que viene acá. Dice, la fuerza eléctrica, como la fuerza gravitacional, es una fuerza con acción a distancia. Si ustedes lo piensan, a la hora de que un objeto cae, no es una masa empujando a otra, ¿verdad? Es una acción a distancia. Es la masa de la Tierra está a una altura o está a una distancia de la que está cayendo. No hay un contacto directo, sino que es una acción a distancia. Entonces, sí, la fuerza eléctrica es igual. Son dos cargas que están separadas a una distancia y aún así hay una fuerza entre ellas. Eso se le llama acción a distancia. Dice, un campo eléctrico se concibe como rodeando todo conjunto de cargas. Así, un campo eléctrico representa un efecto físico en la configuración particular de cargas sobre el espacio cercano. Eso es, si usted tiene una carga, usted tiene un campo. ¿Okay? Si usted tiene una masa, usted tiene un campo gravitacional. Nada más por el hecho de tener esa propiedad que se llama masa. Si usted tiene una carga, por el hecho de tener esa propiedad física que se llama carga, voy a tener un campo eléctrico. Dice, el concepto nos permite pensar en cargas que interactúan con campos eléctricos creados por otras cargas y no directamente con otras cargas a cierta distancia. Esto es, si yo tengo una carga que genera su campo y hay otra carga separado, por ejemplo, en esta de acá, como es una acción a distancia, no es que la carga siente la otra carga, es que la carga, una de estas, va a sentir el campo eléctrico generado por la otra. Es igual con la gravedad. No es que la masa que va cayendo siente la otra masa, ¿verdad? Es que la masa de la Tierra genera un campo gravitacional que es el que acelera las otras masas. Y dice, la idea central del concepto de campo es el siguiente. Una configuración de cargas crea un campo eléctrico en el espacio cercano. Si este campo eléctrico se coloca otra carga, el campo ejercerá una fuerza eléctrica sobre ella. Entonces, es de nuevo, es como pensar que las cargas están inmersas en un campo eléctrico y por ello van a adquirir una fuerza. Ese es como el cambio, ¿verdad? Que uno tiene que pensar. Dice, las cargas crean campos y estos a su vez ejercen fuerza sobre las cargas. Es decir, tienen que tener muy claro esa oración que está en negrito. Estamos hablando de un campo eléctrico, entonces ese campo va a tener una magnitud, pero es un campo vectorial. Entonces va a tener una magnitud y va a tener una dirección. La dirección, en el caso de nosotros, va a ser o se acerca a la masa o a la carga o se aleja de la carga, ¿verdad? Porque depende, se vuelve muy complicado, pero nada más vamos a pensar o se aleja o se acerca. Y la magnitud, pues hay una formulita que ya ahorita la vemos. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? Bueno, vamos a suponer que tenemos una masa cargada, pues tenemos una carga en un espacio y vamos a acercarle una carga puntual o una carga de prueba que es esta Q positiva que se ve acá. Entonces, esa carga Q positiva es la menor carga posible, positiva. Es como una carga imaginaria, pero vamos a pensar cómo actúa esa carga a la hora de sentir la otra carga. Entonces aquí utilizamos lo que era la ley de cargas. Si la carga positiva se acerca a una zona, por ejemplo aquí de esta
de esta figura donde hay carga positiva, entonces como son cargas iguales, la fuerza que la carga Q va a ejercer va a ser que la va a alejar. Ella siente una repulsión. Y el campo eléctrico va en la misma dirección de la fuerza. Entonces ahí es un truco como para que ustedes se den cuenta si está bien o está mal. El campo eléctrico y la fuerza van en la misma dirección. Entonces, si la carga Q se aleja porque se repele, entonces el campo eléctrico va alejándose. Si estuviera aquí en la parte negativa y la carga Q, como es positiva por definición, siente una zona negativa, entonces se van a acercar y el campo eléctrico va hacia la zona negativa. Ok, y esta sería la fórmula del campo eléctrico, que es la fuerza entre la carga. Y ya ustedes saben calcular la fuerza, que ya ustedes se dieron cuenta que es una magnitud vectorial. Entonces calculan la fuerza y después pueden calcular la carga, perdón, el campo eléctrico a la hora de dividir. Eso es todo. Las unidades en el SI, bueno, la fuerza está dada en Newton, entonces el campo eléctrico está dado en Newton sobre Coulomb. Cuando tenemos una carga puntual, utilizamos esta fórmula que está acá, porque la fuerza es la fuerza de Coulomb. Entonces la carga positiva aquí se cancela con la de abajo. Si hay dudas pueden hablar, porque vienen con el micrófono encendido. Ok. Dice, si yo tengo la carga positiva, entonces la carga prueba va a alejarse porque tiene la misma magnitud. Entonces ahí lo que hacemos es hacer como unos dibujos para identificar, ¿verdad? Son representaciones gráficas de lo que está ocurriendo. El campo nosotros no lo vemos, ¿verdad? Ahora estamos viendo cosas o temas donde no lo vemos, pero sí tenemos que tratar de dibujarlo y esa es una forma. Entonces, si tenemos una carga de prueba que es positiva sobre una carga que es positiva, entonces se van a repeler. Pero el campo eléctrico va en la dirección de la fuerza, entonces el campo eléctrico tendría esta forma, alejándose. Si las flechas son largas, significa que el campo eléctrico es intenso, o sea, la magnitud del campo eléctrico es grande. Siempre va a ser más grande cerca que lejos. Entonces vea que aquí la flecha es más pequeña y aquí la flecha es más grande. Y esta es otra representación. Esta se usa más, que es para representar que el campo es intenso, entonces se le hacen más líneas. En lugar de dibujar este montón de flechitas, entonces se hace más bien un montón de flechitas como densas. ¿Verdad? Aquí hay 1, 2, aquí hay 8. Entonces, si yo veo un campo con 8 y un campo con 16, yo digo, el que tiene 16 rayitas es más intenso que el que tiene 8. Es una forma gráfica de verlo. Eso se llama líneas de fuerza. Entonces, aquí están las líneas de fuerza, por ejemplo, en estas dos gráficas. Esto tiene el doble de líneas de fuerza. Entonces, más intenso significa que la carga ahí es mayor. Entonces, hay una serie de relaciones que tienen que ir identificando. Entre más líneas de carga, más carga. Bueno, por ejemplo, aquí si están separados, las líneas no se intersecan. Tienen la misma magnitud. Vea que es igual tanto positivo como negativo. Y aquí, por ejemplo, esto es un dipolo. Esto es un dipolo eléctrico. Y entonces hay una continuidad de las líneas de carga.
salen de la positiva y entran a la negativa. Significa que si ponemos una carga puntual por aquí, esta va a experimentar una fuerza perpendicular a la línea de carga hacia acá. Esto iría a mover para acá. Tienen que familiarizarse con esto porque no es tan fácil de ver. Quedan 3 diapositivas. No es tan fácil de ver. Entonces, tienen que estudiar esto en detalle. Estudienlo, porque ya se nos acabó el tiempo. Estudienlo por lo menos hasta para ver qué página es. Esa es la página 522. Estudien hasta la página 522 porque el lunes es feriado, entonces la siguiente clase es hasta el siguiente jueves. Entonces estudien esto y el jueves atiendo dudas porque me imagino que van a haber dudas. Ojalá hagan alguna práctica, dudas puntuales de vectores o de cómo es el movimiento de la carga puntual o cómo es la fuerza. Y lo que sigue, esto es conceptual básicamente. Para no atrasarme en el cronograma, pues lo que sigue es avanzar un poquito con lo que es el capítulo que sigue es el capítulo 16 de potencial y energía. Entonces voy a ir un poquito rápido en esa parte y necesito que ustedes vayan al día con la materia y hagan práctica. La semana que sigue, que si ya tenemos 2 clases, entonces ahí yo sí haría un poco más de práctica. Pero la de hoy en 8 sí sería más conceptual de nuevo. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una duda, pero ahorita al final. Es ¿Está sobre bien? el quiz. Sobre el quiz. Sí, y recuerden También que tengo una duda acerca del Sí, quiz, profe, yo también tengo una duda acerca de la última, Bueno, la mía es de la primera. de la primera. Sí, Bueno, la mía también. sí, la primera es la que me del preocupaba. Revisemos eso entonces. Voy a esperar para parar el audio. Es que la respuesta El- A y la respuesta C son las mismas. Ah, Y ok. digamos, el